Muy buenas tardes. Agradezco en primer lugar aquí a nuestro presidente del Comité Directivo Municipal, al jefe Puerto, que nos reciba muy amablemente esta tarde de sábado aquí en Carmen. Estoy muy contento además de estar acompañado en esta ocasión por mi amigo, mi compañero, el senador Sebastián Calderón Centeno, también por Luis Alberto Calderón, diputado local aquí del Congreso, y me da mucho gusto también estar acompañado por el diputado en la Asamblea del Distrito Federal, Guillermo Huerta. Muchas gracias, Memo, por acompañarme. También a mi señora esposa, Paulina Velasco, que está acompañándome en esta gira. Me da mucho gusto también en esta ocasión venir encabezando un movimiento que le hemos llamado México Adelante, un movimiento integrado por panistas de todo el país. Ya tenemos representación en 32 entidades federativas, 56 puntos distribuidos en toda la República. Ahí estamos presentes, por supuesto aquí en Carmen, en Campeche. Ya establecimos también nuestra representación en Champotón, y así vamos armando la distribución de las distintas coordinaciones de este movimiento a lo largo y a lo ancho del país. En esta ocasión estamos en una etapa muy importante, que es la etapa previa a la contienda interna, y que esas firmas nos lleven finalmente al registro, que será el próximo mes, en donde habremos ya de inscribirnos como precandidatos del partido para contender por la candidatura a la presidencia de la República. Entonces, los dos motivos de mi visita son fortalecer el movimiento México Adelante en esta etapa, en donde tenemos por objetivo venir a fortalecer al partido. Primer objetivo. El segundo objetivo es buscar el mayor número de firmas. Aquí en Carmen particularmente vengo a esto para dejar pues ya muchas firmas que me puedan acompañar, firmas carmelitas, para que llegue yo con muchas firmas al registro del próximo mes. Estoy muy contento porque además las encuestas me vienen favoreciendo. Les voy a dar algunos datos que seguramente son de su interés, y les voy a dar el nombre de las casas encuestadoras que son a nivel nacional, y que si ustedes tienen interés podrán meterse a sus páginas en internet para que ya amplíen su información en cada una de estas encuestas. Parametría me da una ventaja de 2-1 sobre quien lleva el segundo lugar, que es Josefina Vázquez Mota, y un tercer lugar sobre Ernesto Cordero. Igualmente, la encuesta que publicó el Diario Nacional Reforma me da una ventaja de 10 puntos, como también lo hace la encuesta que publicó el Diario Universal, Buen Día Laredo. Pueden meterse a cualquiera de los dos sitios, tanto al del Universal como al de Buen Día Laredo, para que puedan observar esa encuesta. Igualmente, las encuestas GAISA, que es otra casa encuestadora, me marca una ventaja considerable. Igualmente, la casa encuestadora Ipsos Bimsa. Entonces ahí tienen ustedes la referencia. El movimiento viene fortaleciéndose mucho, viene fortaleciéndose, pues no solamente la preferencia, que esa es la fotografía de un día, sino viene fortaleciéndose en lo que es la estructura territorial. En cada lugar donde vamos, y he recorrido al país ya en varias ocasiones, y no a propósito solamente de estos esfuerzos, sino desde hace muchos años, cuento con muchos amigos. Como ustedes saben, aquí en Carmen he hecho muchas campañas a presidencias municipales, a diputados locales, campañas a la gobernatura del estado, y he dejado a lo largo de todos estos años una amistad muy cercana con el conocimiento de la problemática de Carmen, del estado de Campeche y de esta zona sur del país. Estoy muy contento de estar aquí, muy contento de estar con ustedes, y a sus órdenes a las preguntas que tengan a bien formular. Señor, hoy a nivel nacional leí una información de que, de acuerdo al Partido Revolucionario Institucional, el Partido de Acción Nacional no repetía en la presidencia de la República por la situación que se está manejando contra la delincuencia y el crimen organizado. ¿Cuánto podría opinar? Pues mire, yo opino exactamente lo contrario. ¿Qué puede uno esperar de la opinión de un opositor, como es el caso del PRI para nosotros?
Yo no creo que la gente quiera regresar al PRI cuando el PRI de hoy está gobernando como lo ha hecho. Fíjese usted, el primer priista del país, Humberto Moreira, cómo dejó a su estado, al estado de Puebla. Lo recibe con 300 millones de deuda y lo deja en 5 años con 34 mil millones de deuda. Es el gobierno del PRI. Yo no estoy diciendo otra cosa sino los hechos, y los hechos son contundentes. El pueblo de Coahuila va a tener que pagar esa deuda por los próximos 30 años. Y lo mismo lo puedo decir del Estado de México, del gobierno de Enrique Peña Nieto, cómo lo deja en materia de seguridad pública. Ahí es donde han encontrado los grandes capos que han venido operando en toda la zona metropolitana. Qué casualidad que haya sido precisamente en el Estado de México donde estén los cabecillas más importantes de secuestros. Y ya no digamos cómo procuran justicia. Hay que recordar el caso Polet, que seguramente muchos de ustedes lo tendrán presente. Yo pienso que tenemos con qué ganar esta elección. Basta una condición, que estemos unidos los panistas. Entonces tengo también en una misión de dejar un mensaje de unidad, que primero es el partido antes que cualquier proyecto o interés personal. Con respecto a que usted sea el candidato del PAN para la presidencia, ¿cuál sería la temática o las agendas por tocar en el caso muy especial de la zona sur-sureste y en el caso puntual de Campeche? ¿Cuáles son las necesidades? Particularmente en el caso de Carmen, si me lo permite enfocar. Conozco a profundidad la problemática del Carmen, que tiene que ver con petróleos mexicanos en su dimensión más importante y en el tema de seguridad, que también está apareciendo esta problemática. Como ustedes saben, desde que fui secretario de Gobernación, y aquí está la constancia del senador Sebastián Calderón, porque precisamente él fue alcalde de Carmen cuando pudimos armar los convenios con Petróleos Mexicanos para que pudiera regresar en algo con apoyo económico, convenios que por cierto tenemos que fortalecer porque necesitamos vigorizar en todos los aspectos, porque Carmen tiene mucho que ofrecer al país a través de toda la actividad de Petróleos Mexicanos, pero no siempre es retribuida con la misma justeza y con el mismo equilibrio que se hace necesario. Entonces van a contar conmigo, con alguien que conoce de esta problemática. Aquí estuve también en el caso de Isidoro, por ejemplo. Estuve recorriendo las calles, las colonias, no solamente de Carmen, sino pues de todo el estado. Entonces, soy alguien que sí conoce esta parte, que tengo muchos amigos, que me siento muy cercano con esta amistad y esta cercanía con pues muchos habitantes del estado. En consecuencia, aquí estaré para los asuntos de Pemex, para buscar un justo equilibrio. Aquí estaré para los asuntos de la pesca, del campo. Aquí estaré para el impulso de la industria, del turismo y también para el impulso de otras industrias que se hace necesario establecer aquí en Carmen, que no sea solamente petróleos mexicanos. Yo quiero ver industrias derivadas aquí porque están pues todos los elementos para poder generar un polo de desarrollo a partir sí de la industria del petróleo, pero en otro tipo de industrias paralelas y derivadas. Aquí voy a estar hoy, regresaré como candidato y primero Dios y después los votos como presidente de la República. ¿Considera que ha faltado un poco de visión para poder, en el caso de crear industrias, considera que hace falta un poco de visión o de sumar voluntades para poder realizar esto? Sí, mire, yo pienso que un presidente promotor que conozca y le tenga el cariño que se debe tener a Carmen y al estado de Campeche, yo creo que podemos hacer maravillas con un estado como este, que ofrece pues, prácticamente todo. Simplemente en la parte agrícola, yo viendo que se puede arreglar la parte hidráulica, o sea, lo que tiene que ver con presas, represas, en esta zona del país, porque vemos presas y represas y sistemas hidráulicos en otras partes, pero no lo vemos aquí. Estoy convencido que con una visión muy concreta y muy clara podemos hacer florecer una industria del campo, porque aquí hay todo para que esto florezca, se le dé empleo a la gente y realmente podamos tener una visión distinta a lo que ha acontecido.
Se dice que Ernesto Cordero es el candidato de Felipe Calderón. ¿Usted candidato de quién es? Pues de todos los militantes de Acción Nacional, de la gran mayoría. Qué bueno que me preguntas eso. Mira, yo no estoy buscando el voto de arriba, que quede muy claro. Yo soy un aspirante independiente dentro del PAN, no dependo de que alguien me dé permiso, de que alguien me dé su apoyo, de que alguien me venga a decir qué es lo que debo de decir o de dejar de decir. Afortunadamente cuentan en mí, en alguien totalmente independiente, que además vengo a defender el proyecto de Acción Nacional en toda su dimensión, pero también vengo a cambiar las cosas. Tengo el suficiente carácter para defender lo bueno que se ha hecho en los gobiernos de Acción Nacional, pero también el carácter de hacer los cambios que se requieren. Yo quiero aportar algo que para mí es mi patrimonio y es mi experiencia. 5 años me tocó estar siendo responsable de la seguridad interior del país, en un México en paz. Yo vengo a aportar eso. De eso sí conozco. De la materia de seguridad, seguridad interior, seguridad nacional, seguridad pública, es algo que aprendí durante 5 años y que no solamente aprendí, dejé muy buenos resultados. Un México en paz. Ahí está mi hoja de servicios. De eso sí conozco, sí sé cómo pueda regresar la paz al país. ¿Qué tanto le va a afectar el asunto de los casinos? Nada, porque fíjese usted que si se hubiera seguido la política de revocación de casas de juego que llevé a cabo desde el 2003, revoqué casi el 60% de los permisos que se habían otorgado desde el año 47 hasta el día yo que salí, que fue el 2005. Por cierto, un permiso que revoqué en el 2003, que alguien tendrá que rendir cuentas de eso, es el permiso donde se suscitó la tragedia en Monterrey. Ese permiso se revocó durante mi gestión. Alguien lo rehabilitó y alguien además le dio más establecimientos todavía en el año 2006 y 2009. Tendrá que responder por eso. Y si se hubiera cumplido con el reglamento que se expidió durante mi gestión, la historia sería totalmente distinta. Entonces, ¿ahorita ha habido alguna cuestión fallida en el gobierno de Calderón, cuestión de seguridad? Usted dice que puede regresar la paz. Sí, claro. Ahorita no hay paz en el país. Pues mire, tenemos una serie de problemas de violencia inocultables que yo no vengo aquí para tapar, ni menos el sol con un dedo. Sí sé lo que hay que hacer, tengo la idea muy clara de cómo seguir el combate, porque el combate tiene que seguir, pero de una manera mucho más eficaz y bajando los niveles de violencia. Estoy cierto en eso. Entonces la estrategia del presidente de la República es fallida en estos momentos. Yo estoy planteando una estrategia diferente, cada quien en su etapa y sus circunstancias. Yo creo que ya llegó a partir de lo que ha hecho el presidente Calderón, que es enfrentar de manera directa la criminalidad. Tenemos que cerrar ese tramo y abrir uno nuevo. Y tengo ideas muy claras para cómo hacerlo, a través de una reorganización de las fuerzas civiles, por supuesto, a través de una política de combatir la economía del crimen organizado y darle una dimensión internacional que hoy el problema no tiene. Yo creo que todo esto en combinación con un sistema nacional de policía, no un mando único, ojo, un sistema nacional que es algo distinto, nos permitiría reordenar la situación, bajar los niveles de violencia y tener eficacia en la aprehensión de los capos, en el desmantelamiento y de la distribución de lo que es la droga, en el desmantelamiento de lo que son los sembradíos o la erradicación de cultivos. En fin, conozco de eso, sé y lo vengo a aportar. Sacar al ejército y a la marina de las calles que está cerrando. Transitoriamente el ejército tendrá que seguir, pero en un tránsito relativamente corto poderlo regresar a las instancias civiles, que es donde debe de estar el combate al crimen organizado, porque es un tema de seguridad pública, no es un asunto de seguridad nacional. Las Fuerzas Armadas son precisamente y tienen esa vocación de servir a la seguridad nacional del país, a la seguridad interior y excepcionalmente a la seguridad pública. En esos momentos, ¿qué es lo que está faltando para conseguir la paz a nivel nacional? ¿Qué es lo que falta? ¿Cuál es la fórmula? Bueno, pues mire, yo he propuesto una Secretaría de la Seguridad Interior, que es la agrupación de todas las fuerzas civiles. Le doy un ejemplo. Aduanas está manejada desde la Secretaría de Hacienda, Migración está manejada desde la Secretaría de Gobernación y Ecotaxo. O sea, la frontera es una, el tránsito de bienes y el tránsito de personas van, no podemos separarlos, y menos en dos secretarías que no son secretarías policiales, ni Gobernación ni Hacienda. Entonces necesitamos agrupar todo esto en una Secretaría del Interior
Es una iniciativa que yo he planteado desde hace 2 años en el Senado de la República. Estoy convencido que con un mando único a nivel federal, con un mando único y con una instancia que dependa de ese mando único, especial y especializada para combatir el crimen organizado, vamos a empezar a reordenar lo que es la Casa Federal. Que son apenas 2 medidas, pero tendría mucho que platicar sobre esto porque tengo un plan a detalle para reorganizar lo que es la seguridad pública del país. Para usted, el mejor método para elegir el candidato de Acción Nacional, ¿cuál es? El que decida el partido, pero para no salirme por otra puerta, te diría que el método abierto. Yo prefería que tuviéramos un método abierto, que pudiera participar cualquier ciudadano, y esto pues lo tendrá que decidir el partido, particularmente la Comisión de Elecciones. Y lo que decida la Comisión de Elecciones, yo lo voy a acatar, lo digo de antemano. Señor, y en dado caso de que, bueno, sabemos que en el último proceso electoral usted no fue el ungido del partido para buscar la presidencia de la República. Sin embargo, en este proceso que está por iniciar, en caso de que usted nuevamente no sea el electo, ¿se unirá a cualquiera de los dos que están buscando? Y también pondrá en función todo lo que usted está ofreciendo, que lo llevaría a cabo si fuera el presidente de la República. Oiga, me volteé la pregunta, ¿no? Pues no, con mucho gusto, mire, yo ya demostré mi cariño, mi cercanía, mi camiseta azul y blanca en el 2005 y lo demuestro todos los días. Conmigo los panistas van a la segura, no tienen ningún problema conmigo. Finalmente, senador, ¿se ve usted en la boleta con quién compitiendo, con quién? ¿Con Marcelo? Que lo decidan cada quien los partidos. Pero usted de manera Dicen personal. que la no intervención en partido ajeno también es la paz. Sobre esta visión de fortalecer a Pemex que nos acaba de compartir, estaría visualizando abrir más a la inversión privada por un lado, y por otro, ya algunos aspirantes también a la candidatura del PAN, como Josefina Vázquez Mota, ha manifestado su desacuerdo con que la reunión de firmas se haga en los foros que tiene proyectado el Partido Acción Nacional en diversos estados. ¿Usted pensaría que reunir las firmas en estos foros podría prestarse a cierto tipo de manipulación o a favorecer a determinados? Sí, mire, lo primero, yo creo que la reforma que llevamos a cabo en Petróleos Mexicanos, que me tocó además liderar esa reforma, la conozco a profundidad, es un primer paso. Un reordenamiento al interior de Petróleos Mexicanos con los contratos que se llaman incentivados, creo que es apenas un primer paso. Necesitamos modernizar a Pemex. Y la mejor manera de modernizarlo es haciendo una reforma sendaria, porque todavía dependemos de los ingresos del petróleo en alrededor del 35, casi al 40% de los ingresos federales, en casi 40% son ingresos del petróleo, un poquito menos, pero siguen siendo sumamente cuantiosos. Entonces, ¿qué es lo que ha sido Pemex? La caja chica del gobierno federal. Y es la caja que le permite acolchonar sus deficiencias en lo que es la recaudación general a través del sistema tributario. Entonces se utiliza Pemex, se le exprime a Pemex, se le saca todos los impuestos a Pemex y el resto de los contribuyentes, pues muy bien, gracias. No tenemos que hacer una reforma sendaria en donde se aplique la base de los contribuyentes, una reforma que nos permita simplificar el sistema, que nos permita combatir la informalidad, pero que nos permita que Pemex ya no sea el soporte de las finanzas públicas. Y entonces el dinero que le está dando Pemex al país a través del pago de impuestos, que lo dedique a nuevas inversiones. Imagínense lo que sería si Pemex pudiera retener esos 30% de ingresos que le da el Estado mexicano y que los use en modernizarse, en invertir para poder sacar adelante nuevos pozos petroleros. Ya vimos lo que está sucediendo aquí en Cantarell, pues tan cerca como aquí lo tienen ustedes. Ha sido realmente el pozo petrolero que ha soportado el ingreso fuerte de Pemex en más de una década. Eso no es posible y no se han hecho inversiones necesarias para reponer un nuevo Cantarell, que debe estar muy cerca también de esta sonda. Entonces, en consecuencia, yo creo que tenemos que ver esto en una visión integral. Tengo una idea muy clara de lo que hay que hacer con el país, no solamente en su aspecto de seguridad pública, sino en el aspecto de Petróleos Mexicanos, en el aspecto financiero, con una nueva
reforma de carácter fiscal y también en la economía. Estoy preparado, estoy listo para inscribirme y vengo con las firmas aquí de mis compañeros carmelitas para que me acompañen en mi registro cuando deba yo de inscribirme. Y en segundo lugar, con respecto de las mesas de firma, yo también me opuse. Y me opuse porque creo que el partido debe de hacer sus tareas propias y que no debamos nosotros de colgarnos del partido para conseguir las firmas. Ese es el punto. No. Hace un instante mencionó que los gobiernos en deuda. Es un ejemplo también Carmen da cuenta con una deuda de 280 millones de pesos cuando recién inició este gobierno era con muchos 100 millones. Un ejemplo de los gobiernos. Pues mire, yo lo que estoy viendo es que los priistas se han acomodado a una fórmula muy inequitativa, y es la fórmula de extender la mano, recibir el dinero del gobierno federal, no contentos con ello, endeudan a sus administraciones y no contentos con ello ni siquiera rinden cuentas. Porque la ley de transparencia que tenemos a nivel federal en nada se parece a muchas de las leyes de transparencia a nivel local, y ya no digamos el IFAI, que es el instituto que supervisa la transparencia del país. Cuando vamos y analizamos qué está sucediendo en cada uno de los estados, pues vemos que realmente la calidad de la información y de transparencia es muy distinta. Ahí está el ejemplo, pero si no fuera suficiente el caso de Coahuila, está el caso de Veracruz, y si no fuera suficiente está el caso del estado aquí vecino, Quintana Roo, pero si no fuera suficiente está el Estado de México, y vean ustedes las cifras de endeudamiento. En el caso de Coahuila, para que ustedes se den cuenta de lo que ingresa al Estado con el nivel de deuda, el nivel de deuda sobrepasa 260% del nivel del ingreso del Estado. Decía mi abuela, que era una gente muy sabia, que el que gasta menos de lo que tiene siempre vive en paz. El que gasta lo que tiene se va a la ruina, y el que gasta más de lo que tiene se va a la cárcel. Esta idea, que es sencilla, simple, es una verdad de aquí. Y lo que estamos viendo es cuando alguien se gasta el 260% de los ingresos que tiene, no debe estar muy tranquilo. Y ese es un verdadero motivo. Señores, el gobierno de México. ¿Dónde quedarían las entidades petroleras en esa reforma fiscal y en las adecuaciones que se tienen que hacer respecto a esto? Ah, qué bueno que me preguntas eso. Mira, hoy en día el sistema fiscal se administra a través de convenios de coordinación fiscal que no toman en cuenta el ingrediente petróleos mexicanos. ¿Qué es lo que yo veo en el país? Que hay algunos estados que han sufrido las consecuencias de lo que es la industria petrolera, es decir, el costo, pero no se les ha retribuido lo que aportan esos estados al bienestar del país. Ahí está el problema. Enmigo van a tener alguien que conoce a profundidad la problemática de la federación, que sé los problemas que está viviendo Campeche, los costos que ha tenido que asumir al recibir la industria del petróleo, y no ha tenido los beneficios en consecuencia. Pero no solamente estamos hablando de Campeche, estamos hablando de Tabasco, estamos hablando de muchas zonas de Veracruz que realmente han sufrido un costo muy importante y no ha habido esa retribución. Y eso sí, el petróleo le está sirviendo al resto del país a costa de unos pocos. Entonces, desde mi punto de vista, en una reforma de carácter hacendario, lo primero que tenemos es que echar abajo los convenios de coordinación fiscal y ver cuánto aporta cada estado al bienestar nacional, y conforme a ese bien hacer el proceso de redistribución. Porque los estados del sur, ¿qué es lo que yo veo? Aportan la riqueza natural del país, y los estados del norte, algunos el recurso fiscal. Pues tenemos que hacer las compensaciones adecuadas para que esto nos salga muy bien. Porque cuando hablo yo de que Pemex aporta casi el 40% de los ingresos estatales, la pregunta es, ¿cuánto de ese 40% viene de Campeche? Pues simplemente para ver la dimensión real de las cosas, y yo les aseguro que más de la mitad de los ingresos de petróleo mexicanos vienen de Campeche. ¿Y dónde está el beneficio para los campechanos? Entonces, van a contar conmigo, con alguien que conoce la problemática federal, la problemática impositiva y la problemática de Pemex.
Señor, ¿en México está preparado para que sea gobernado por una mujer? Mire, México siempre estuvo preparado desde la época de la corregidora de Querétaro. Siempre. El problema de una contienda interna no es un problema de género, es un problema de capacidades, de experiencia, de visión, de decisión, de carácter, de determinación. Esos son los elementos que deben de ser los definitorios para un elector. Lo demás, yo digo que es lo de menos. Señor, el Estado de México, usted declaró que apenas llega a la presidencia de la República, o si llega a la presidencia de la República, metería a la cárcel a todos los corruptos. ¿Cuál sería la varita mágica? Ah, qué bueno que me pregunta, porque tengo una propuesta muy concreta: crear una fiscalía de autonomía constitucional para que lleve a cabo esta tarea. ¿Qué es el problema que yo estoy viendo y que he visto a lo largo de estos 20 años que he estado en el servicio público? Que son las contralorías las que tienen esa función. ¿Pero qué? Pero pues dependen del gobernador o dependen del ejecutivo. Y entonces están subordinadas. Y cuando ven que un servidor público se salta las trancas, pues van y preguntan, y cuando les dicen que no, que es casi siempre, pues no encausan el asunto. Las auditorías superiores, que son las del Congreso, pues les pasa un poco lo mismo. Están todavía en una etapa que no han tenido la consolidación de su autonomía. ¿Qué es lo que yo propongo? Yo propongo un fiscal con autonomía constitucional, un cambio a la Constitución, y que tengamos un fiscal que lo designe el Senado de la República, a un fiscal con toda su oficina, y que persiga todos los delitos de corrupción en el Ejecutivo Federal, en los gobiernos locales y en los municipales. Y entonces les digo, entonces sí vamos a poder empezar a combatir la corrupción, no solamente de discurso, y de discurso en cada elección. Y esto, por supuesto, con una nueva ley que nos permita hacer ese combate adecuadamente y que ese fiscal tenga toda la fuerza para llevar todos estos asuntos a los tribunales y a los corruptos a las cárceles. Lo mismo dijo Fox. Pero sin fiscalía, sin modificación y sin el cómo. Oiga, señor, en cuanto a educación, estamos en los suelos en el país, a nivel mundial y a nivel, pues quiere decir, internacional, bueno, mundial. ¿Qué haría Cris Miranda si llegase a la presidencia de la República, teniendo la Secretaría de Educación a un sindicato que posiblemente sea el que está dañando a esa educación? Mire, lo primero es democratizar al sindicato de trabajadores de educación y ver si la profesora Elvester Gordillo aguanta una elección libre y abierta. Yo creo que no. Y lo segundo es, yo no haría una alianza con la profesora Elvester Gordillo, para que quede claro. Yo vengo a hablar claro aquí a Carmen, como lo he hecho en todo el país. Yo no voy a sacrificar un solo voto por la calidad educativa del país. Y lo que sí voy a hacer va a ser una revolución educativa. Durante 20 años fui maestro universitario, sé educar, sé lo que estar enfrente de un grupo, corregir exámenes, llevar a cabo la supervisión de tesis, fundé una escuela de Derecho, la Escuela de Derecho de UTAM, sé exactamente de lo que estoy hablando. No podemos seguir con una educación mediocre, en donde están produciendo niños reprobados. Punto. ¿Saben cuántas horas estudia un niño en una primaria pública? Déjenme echarles una pregunta a ustedes, si se vale. 4 horas y media oficialmente, pero en el fondo son alrededor de 3 horas. ¿Saben cuánto tiempo estudia un niño de Corea del Sur en primaria? 8 horas diarias. O sea, lo que estamos haciendo verdaderamente es un crimen. Yo lo primero que haría es subir el número de horas, el número de calendario anual, revisaría el programa educativo, buscaría que ese programa pudiera beneficiarse de toda la tecnología moderna, del internet, de la banda ancha. Por supuesto, el deporte para mí sería una prioridad, y otra prioridad es la parte de los alimentos, es decir, una alimentación balanceada. No quiero ver una sola comida chatarra en ninguna escuela pública del país. Eso no. Queremos tener los mejores estudiantes, vamos a hacer compromisos serios, porque si no, pues será lo mismo y la misma situación.